El objetivo de la clase de hoy es un tema que es denso en cuanto a que hay un montón de cosas una a continuación de la otra. No es complejo, pero tenemos que empezarlo y terminar. Por lo tanto, por esa razón, no lo empezamos para dejarlo por la mitad de la semana pasada. Y aparte, hoy lo tenemos que terminar, por eso lo que les dije de que se vinieran preparados, yo estoy con un buen café cargado, así que vamos para adelante. Hasta ahora, ¿qué fue lo que nosotros hemos hablado de circuitos MSI? Hemos hablado de que nos permitían actuar como decodificadores, como codificadores, multiplexores, demultiplexores, comparadores binarios, y que nos permitían, en base a módulos que eran, en nuestro caso, esos módulos expansibles, armar, en base a ese módulo, uno más grande. Por ejemplo, con decodificadores de 3 entradas y 8 salidas, podíamos armar un decodificador de 4 entradas y 6 salidas, y así sucesivamente. Era lo que llamábamos la modularidad. La unidad aritmética es lo que en forma genérica y un poco ambiciosa nosotros planteamos ahora como que nos va a permitir realizar operaciones aritméticas. Básicamente, y en nuestro curso, nos permitirán efectuar sumas y restas. Sumas y restas binaria, y después vamos a ver que nos van a permitir también realizar sumas y restas en BCD. ¿Qué es BCD? Recuerden ustedes lo que vimos en el primer capítulo. BCD es binario codificado decimal. Es decir, que BCD es la forma en la cual trabajamos los seres humanos, que tenemos la mala costumbre de tener 10 dedos. Si nosotros hubiéramos nacido con 16 dedos, nos quedábamos con el sistema binario directamente y trabajábamos todo en hexadecimal. Bien, como no nos vamos a poner a criticarlo a Dios en este momento y en estas circunstancias, demasiado piadoso es con nosotros, vamos a ver la forma, al final de este capítulo, la forma en la cual todo lo que vamos a ver de operaciones binarias lo vamos a poder llevar a BCD. Entonces, ¿qué es la unidad aritmética? Vamos a arrancar de un sumador de un bit. ¿Cómo sumar un bit más un bit? Y a partir de ahí nos vamos a ir expandiendo. Entonces, nuestro objetivo va a ser hablar de sumadores al principio, después, en base a lo que es el complemento a 2, pasar a sumadores restadores y terminar al final con sumadores restadores en BCD. Entonces arranquemos por el principio. ¿Cómo es un sumador binario de un bit? Para después expandirlo a 4 bits y luego llevarlo a n bits. Supongamos que queremos sumar la magnitud A de un bit con la magnitud B de un bit. 0, S es la suma, y C es el acarreo. El acarreo es lo que en nuestra infancia habíamos aprendido del me llevo 1, para realizar la operación en el dígito subsiguiente. Entonces, tenemos la suma, será 0 más 0, suma 0, sin acarreo. 0 más 1 me da 1, sin acarreo, es decir, no me llevo nada. 1 más 0 me da 1, sin acarreo, no me llevo nada. 1 más 1. Bueno, 1 más 1 en decimal es 2. Nosotros no podemos representar en binario el 2 en un solo dígito. Por lo tanto, 1 más 1 me da 0 y tengo un acarreo. Me llevo 1 para representar el 2. ¿Está claro? ¿Me están siguiendo en esto? Es decir, por favor,
como está todo encadenado, les pido que la más mínima duda que haya, me paran en ese momento, porque está, desde este punto hasta el final está todo encadenado. Entonces, ¿queda clara esta tabla de verdad? Porque lo que estamos haciendo, mostrando nosotros en este momento, es una tabla de verdad. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Ah, está Por claro. ahora no. Ahora no. Bien, gracias. Entonces, nosotros lo que podemos decir, si miramos la suma, vemos que la suma es se puede representar por medio de una hora exclusiva. Porque fíjense que la suma me da 1 cuando A vale 0 y B vale 1, o cuando A vale 1 y B vale 0. Es decir, que la suma es 1 en esos casos. Por lo tanto, digo que la suma es A hora exclusiva B. Y el acarreo se da cuando A y B valen 1. Es decir, que el acarreo es A por B. Entonces, y aquí no se ve bien, lamentablemente, este dibujo. Lo que aquí corresponde es tener las entradas A y B. A ver, vamos a ver. Decimos entonces que la suma es la función hora exclusiva y el acarreo es la función AND. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es tratar de ver el dibujo. Lo vamos a dejar de compartir aquí. Cuando nosotros decimos que tenemos A y B, por un lado decimos que tenemos la función hora exclusiva, que nos genera la suma S, y por otro lado tenemos una compuerta AND que nos genera el acarreo. Esto sería entonces lo vamos a llamar medio sumador, y enseguida vamos a ver por qué medio sumador. Con lo cual, vemos que podemos realizar la suma por medio de dos compuertas y generando el acarreo. El tema es, ¿para qué generamos el acarreo? ¿Cuál es el objetivo de generar el acarreo? Para lo que estamos acostumbrados a hacer nosotros en la vida cotidiana. Tenerlo en cuenta cuando sumemos el siguiente dígito. Entonces, lo que queremos hacer nosotros ahora es llamarlo medio sumador, en el cual tenemos en un rectangulito A y B las entradas que quiero sumar, acarreo y suma las salidas que me genera. Esto es entonces un medio sumador. El sumador completo, claro, si yo usé el acarreo, es para tenerlo en cuenta en una suma próxima, en una suma subsiguiente, dijimos para el dígito siguiente. Aquí tenemos entonces que estamos sumando ya no solamente A y B, sino también estamos incorporando el acarreo que viene de la etapa anterior, es decir, la de menor peso. Es decir, yo empiezo a sumar desde la unidad de menor peso y empiezo a trasladarme hacia la izquierda como hago en la vida cotidiana cuando sumo magnitudes decimales. Empiezo
por la parte menos significativa y luego me voy trasladando hacia la izquierda, hacia la parte más significativa, llevando los acarreos que se puedan ir produciendo en cada una de las sumas. Entonces acá tengo la suma de 3. Tengo que ir sumando, como el sumador de 3, no sé cómo resolverlo por ahora, tengo que ir sumando de a pedacitos. Sumo A y B, aquí me da 0, le sumo el acarreo que viene de la etapa precedente, que también es 0, por lo tanto, 0 más 0 más 0 da como resultado suma 0 sin acarreo. 0 más 0 es 0, más 1 es 1, sin acarreo. 0 más 1 es 1, más 0 es 1, suma 1, sin acarreo. Y acá tengo 1 más 1, me da 0 con acarreo. 1 más 0 es 1, más 0 es 1, sin acarreo. Y acá tengo 1 más 0 es 1, más 1 es 0, produciendo un acarreo. 1 más 1 es 0, con un acarreo. Y acá 1 más 1 es 1, perdón, 1 más 1 es 0, con acarreo, más 1 es 1. Entonces aquí tengo acarreo debido a la suma de los dos primeros bits, y la suma es 1 debido a la suma del resultado más este 1. Entonces, esto sería un sumador completo, el que tiene en cuenta el resultado de como entrada, el resultado de la etapa anterior. Con lo cual, la suma será la hora exclusiva ahora de 3 elementos. Y el acarreo va a ser cuando me genere un acarreo entre A y B, entre A y CI, y entre B y CI. Entiéndase que CI es el acarreo que viene del dígito de menor peso, el dígito anterior. Entonces, esto lo puedo llevar a un mapa de Carnot, y acá entonces tengo las condiciones que me producen esta suma. Si acá estoy llevando esta tabla de verdad, en la cual tengo A y B y C sub I, y lo que estoy representando aquí es el acarreo. Por lo tanto, si bien estas son expresiones válidas, me conviene ver qué me sale del diagrama del mapa de Carnot. Entonces acá tengo un grupo de 2, otro grupo de 2 y otro grupo de 2 por aquí. Es decir que lo primero que se me ocurre hacer acá, y esto va a ser difícil de representar, es decir, yo aquí voy a tener A, B y C sub I. Es decir que voy a tener que hacer primero la hora exclusiva de A y C sub I, y el resultado hora exclusiva. Esto me daría S. Y para el acarreo lo tengo que hacer también A, B y C sub I. Entonces tengo que hacer la AND, tengo que hacer la AND, y tengo que hacer la AND. Y luego todo esto lo tengo que sumar por una OR. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos hacer para tener un sumador completo. ¿Cuál es la diferencia entre medio sumador y sumador completo? Que el medio sumador, que es lo más básico, lo más elemental, no tiene en cuenta el acarreo de la etapa previa. El sumador completo tiene en cuenta el acarreo de la etapa previa, que es lo que aquí llamamos C sub I. Esto viene de la etapa anterior.
¿Va quedando claro esto que estamos diciendo? Entonces tengo un circuito hecho por compuertas OR exclusiva para generar la suma, y otro circuito hecho por compuertas AND y una OR para hacer el acarreo. Esto es un sumador completo. Entonces lo que vamos a hacer, si queda claro hasta aquí, si no hay dudas, es, lo voy a hacer de una manera distinta. No voy a agrupar como hicimos recién este grupo de 2 y este grupo de 2. Y vamos a ver por qué. Es decir, no es obligatorio, no se cae el mundo si yo no simplifico siempre, sino que hay casos en los cuales me conviene, como este, quedarme con una función imperfecta que tiene posibilidades de ser minimizada aún, pero que nosotros no estamos utilizando esa opción. Vemos entonces que aquí me queda este mini término suelto, y acá sí hago un agrupamiento de 2. Me queda entonces que el acarreo, según esto, es B por A, que es este grupo de 2, más B negado, más B negado por A, por C sub I, que es este sumando, más este sumando que me aparece aquí es B A negado C sub I. Entonces, si yo veo que acá tengo B negado a B A negado, tomando como factor común C sub I, me queda C sub I B negado A más B A negado, es decir, A por exclusivo B. Ustedes me dirán, pero ¿para qué si esto es mucho más complicado? Esto es porque me va a permitir a mí incorporar para un sumador completo, hacer un sumador completo, empleando 2 medios sumadores. Es decir, que en la configuración que está, no la vamos a repetir, pero estoy haciendo 2 medios sumadores, es decir, esto, por medio de esa no simplificación que yo hice. Con lo cual, me resulta fácil de implementar un sumador completo es el que tiene en cuenta el acarreo de la etapa previa, utilizando medios sumadores. 2 medios sumadores, es decir, el que me permite generar el acarreo y que me permite generar la suma. De esta manera, puedo hacer un sumador completo binario de 4 bits, usando un sumador completo en el cual tengo el acarreo de la etapa previa, B0, A0, y el acarreo que genero se lo mando al otro sumador completo. Es decir, que voy trasladando el acarreo. Esto es un sumador binario de 4 bits, constituido por 4 sumadores completos, y cada sumador completo está constituido por 2 medios sumadores. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda hasta aquí? Por ahora no. Está bien. Teniendo un sumador completo de 4 bits, puedo armar un sumador de 16 bits colocando en cascada 4 sumadores de 4 bits. Así que me permite lo que habíamos dicho nosotros de la modularidad. Haciendo un sumador completo de 1 bit, puedo llegar a tener múltiples sumadores de n bits. Es decir, que esto lo podría expandir teóricamente hasta el infinito. ¿Cuál es el problema que se me genera? ¿Cuál es si esto es así de fácil, ¿por qué decimos nosotros que esta es una unidad densa? Porque en principio me parece muy simple, en base a sumadores completos, a armar un sumador completo de 128 bits.
¿Le ven algo complejo, algo que merezca ser analizado, destacado a esta idea que estamos nosotros elaborando? ¿Tiene algún problema esto? Y a cada sumador de 4 bits le tengo que dar A y B a la vez. Claro. Y tengo el retraso del acarreo, del C que devuelve el CI, digamos. Está de por medio el tiempo de propagación. Para generar el acarreo, tengo que ir trasladando tiempos de propagación. Si nosotros vamos a la figura se me borró, a ver. Bueno, se borró. Si nosotros estamos con la idea de si nosotros estamos con la idea del medio sumador y del sumador completo, tenemos el tiempo de propagación de las compuertas. Para generar el acarreo, tenemos el tiempo de propagación de dos compuertas, una la que hace el producto y la otra que hace la suma, ya sea en la expresión general como en la expresión de reducida con la función hora exclusiva. Lo cual significa que tenemos el tiempo de propagación de dos compuertas para generar el acarreo. Con lo cual, si hacemos un sumador completo de 16 bits, tendremos, para generar el acarreo del 16º bit, tendremos el tiempo de propagación de 32 compuertas, es decir, mucho tiempo. Con lo cual, esto está simpático, bárbaro, fácil de entender. El único problema que implementarlo nos conlleva una demora muy importante en la generación de los bits. Y se me van a dar situaciones que son complejas de explicar. Que es, por ejemplo, de que yo tengo la suma de 2 bits cuando en realidad yo estoy sumando el bit n de A con el bit n de B, pero todavía no me llegó el acarreo del bit n-1, con lo cual puede ser que obtenga una suma, sumando el bit n de A con el bit n de B, que se vea modificada cuando me lleve el acarreo de la etapa previa. Esto hace que el sistema sea inestable. Se nos ocurre entonces generar un sistema en el cual tengamos el acarreo anticipado, lo que en inglés se llama carry look ahead. Este carry look ahead consiste en aprovechar tenemos entonces que el sumador completo de 16 bits va a tener un tiempo de propagación de, para hacer 16 bits, 32 tiempos de propagación de compuerta, con lo cual si el tiempo de propagación de la compuerta es, digamos un número, 50 nanosegundos, nos va a llegar como 1,6 microsegundos generar el acarreo del bit más significativo, de este bit de acá. Esto no nos sirve, con lo cual, entonces, lo que hacemos es el generador, el sumador con generador de acarreo anticipado, lo que se llamaba el carry look ahead.
Con lo cual, lo que vamos a hacer es una innovación, que vamos a ver que es un circuito que parece complejo, pero es simple desde el punto de vista conceptual. Lo que pasa es que tiene un montón de compuertas con un montón de entradas, pero es fácil de entender. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un circuito que se llamará generador de sumador completo con de acarreo avanzado o acarreo anticipado, en el cual tenemos las entradas A, B y C sub I, y tenemos la posibilidad de generar acarreo, propagar acarreo y obtener la suma. ¿Qué significa? Generar acarreo significa que A, B y C sub I me generan un acarreo. Ok. Propagar significa que A, B y C sub I están en condiciones de propagar el acarreo que venga de la etapa anterior. Es decir, ellos no generan, pero sí pueden propagar el acarreo que venga de la etapa anterior. Por ejemplo, si yo tengo que A, B y C sub I me generan un 1, si A y B me generan un 1, dependerá del acarreo que me entre de la etapa anterior para generar un acarreo. 1 más 1 me genera acarreo, o bien no. Si A y B son 1, genero acarreo. Si A y B, uno es 1 y el otro es 0, me puede propagar el acarreo que me venga de la etapa previa. Entonces aquí tenemos el sumador completo, en el cual lo que estamos haciendo es analizar A y B. Si A y B están, me da distinto digamos, si son distintos A y B, la suma es 1, estoy en condiciones de propagar lo que me venga de C sub I. Ahora bien, si A y B, los dos están en 1, genero acarreo. Y acá estoy obteniendo la suma, como siempre, A y B hora exclusiva con C sub I. Entonces, la suma es igual que siempre. Lo que estoy haciendo ahora es dar las opciones de generar y de propagar. Generar es que aquí A y B me generan acarreo. Propagar es que A y B son distintas entre sí, y con lo cual están en condiciones de propagar un acarreo que me venga de la etapa previa. Entonces, digo que el acarreo de la etapa 0 será la generación, es decir, si genero en esta etapa, más la posibilidad de propagar la etapa previa. El acarreo de la etapa 1 será si genero en la etapa 1, o bien si propago lo que generó la etapa 0, la etapa anterior, o bien si propago el que venga anterior. Es decir que, fíjense que estoy encadenando la posibilidad de propagar siempre de derecha hacia izquierda, de los menos significativos hacia los más significativos. Luego, C2, es decir, el acarreo de la etapa 2, será si genero en esta etapa, o bien si propago de la etapa 1, o bien si propago de la etapa 0, o bien si propago de lo que me vino a la etapa 0. Y así también C3. Genero en C3, o bien propago lo que me venga de G2, o bien propago, y así sucesivamente. ¿Cuál es el tiempo de propagación que tengo para el acarreo en la etapa 0? Dado en unidades de tiempo de propagación de compuertas. A ver. Tengo un producto, una compuerta, una suma, dos compuertas. ¿Cuál es suponiendo que son 50 nanosegundos el tiempo de propagación de una compuerta TTL? ¿Cuánto tiempo tardo en generar el acarreo C sub 0? Alex. 100 nanosegundos. 100 nanosegundos. Perfecto. Alex, de vuelta.
Y para generar C sub 1, 100 nanosegundos también. 100 Ah, no. nanosegundos. Ah, sí, sí. Sí, sí. Porque acá tengo una compuerta AND de 3 entradas, una compuerta AND de 2 entradas y tengo una suma. Es decir, son 2 niveles de compuertas, 100 nanosegundos. Y para C sub 2, Y lo mismo, lo mismo. Y para C sub 3, también. también. Es decir que no me importa, por más que sea un chorizo así de largo, la ecuación, siempre voy a tener el tiempo de propagación de 2 compuertas. ¿Bien? Me estoy independizando entonces de la cantidad de bits que yo quiera sumar. Con lo cual, entonces tengo un marmotreto así grandote, un pedazo de circuito, pero simplemente porque es un rectángulo grande que me tiene que abarcar todas las etapas. Pero no es complicado, es suma y producto, perdón, producto y suma, no más que eso. Entonces, acá tengo el C sub i, acá tengo la opción de generar o de propagar, lo ingreso al generador de acarreo anticipado y de esta manera no tardo más de 2 tiempos de propagación en obtener el acarreo de la última etapa. Inspira temor tener una expresión así de larga, pero simplemente es tener en cuenta si genero en esta etapa o si propago de la previa o si permito propagar de lo que se propague de la previa y así sucesivamente. Es colocar compuertas de múltiples entradas, como por ejemplo acá necesitamos una AND de 5 entradas. ¿Quedó claro? ¿Dudas? Sí, yo, igual que aunque haya dicho bien las respuestas, no entendí por qué ya a partir del C1 tengo 2 compuertas como máximo tiempo de propagación. A ver, acá tengo, empecemos entonces con el segundo. Acá tengo un producto, una AND de 3 entradas. ¿Sí? Sí, ¿Cuál es el tiempo de propagación de una AND de 3 entradas? 50 nanosegundos. Ya sea de 2 entradas, de 3 entradas o de 5 entradas, el tiempo de propagación es siempre el mismo. ¿No estamos de acuerdo? sí, 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 hasta ahí sí. Vamos a la siguiente etapa. Tengo una AND de 4 entradas. ¿Cuál es el tiempo de propagación? Sí, 50 nanosegundos. 50 nanosegundos. De esto, ¿cuál es el tiempo de propagación? 50 nanosegundos. 50 nanosegundos. Que es un tiempo que va en paralelo con este otro, no es que va uno después del otro. Lo mismo que este. El tiempo de propagación de esta compuerta AND es de 50 nanosegundos. Con lo cual, todos estos productos se hacen con compuertas AND de 50 nanosegundos de tiempo de propagación. Y después de eso tengo una compuerta OR que me suma todos esos productos. Y me agrega 50 nanosegundos. Así, aquí tengo 50 nanosegundos por este producto de 4 variables. Acá tengo 50 nanosegundos por el producto de estas 3 variables. Acá tengo 50 nanosegundos por el producto de estas 2 variables. Pero son todos tiempos que van en paralelo. Claro, no se suman entre ellos. No, porque no es uno a continuación del otro. Y luego tengo una compuerta OR que me lo suma. Es decir, que no me importa la cantidad de entradas que tenga la compuerta AND. Se supone que siempre tiene el mismo tiempo de propagación.
Ok, ok. ¿Quedó esto claro para todos? Sí, ahora sí. 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 Sí, sí, ahora sí. Bien. Entonces, este circuito, a pesar de parecer así grandote, simplemente es grandote para que me abarque todos estos sumadores completos. No más que eso. Pero en sí son compuertas AND y compuertas OR, nada más. Y me va generando los acarreos intermedios también, porque fíjense que no es solamente el acarreo de la última etapa, sino que me va generando los acarreos intermedios, que son los que utilizo yo aquí para la suma. Es decir, que acá voy a tener una demora de 2 tiempos de compuerta, 2 tiempos de compuerta, 2 tiempos de compuerta. Punto. Esto se llama entonces generador de acarreo avanzado o acarreo anticipado. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Seguimos entonces? Sí, quedó claro. Si yo sumo, también tengo que tener la opción, la posibilidad de restar. ¿Cómo hago entonces para restar? Una opción sería implementar un circuito con la tabla de verdad de lo que sería una resta. Pero aquí viene en auxilio nuestro lo que vimos en el primer capítulo de la materia, cuando vimos complemento a 2. ¿Qué decía complemento a 2? Para restar dos magnitudes, ¿cómo tenía que hacer? ¿Cómo obtenía el... Es decir, yo podía restar sumando en complemento a 2. ¿Verdad? ¿Cómo hago para obtener el complemento a 2? Tengo un número binario A. ¿Cómo obtengo el complemento a 2? Si quiero hacer A menos B, ¿cómo hago? Según complemento a 2. Hola. ¿Están ahí? Sí, no me acuerdo cómo era. Sí, acá estamos. Sí. O sea, básicamente tendríamos que hacer el complemento a 2 de B Claro. y se lo sumamos a... O Exactamente. sea, El yo me acuerdo complemento... como... Sí, Perdón. adelante, adelante. Yo me acuerdo que como forma rápida lo que hacía era a B, buscaba el último dígito, o sea, el de más a la derecha que fuera 1, y a partir de ese iba cambiando los siguientes, si estaban 1 a 0 y así. O No, sea, era como una regla rápida para ignorar el eso era complemento. para Gray. Eso era para Gray. Ah, ok. Es mucho más fácil. Será A más el complemento a 1 de B más 1. Sí. Esto
Esto es el complemento A2 de B. Con lo cual, lo que voy a tener que hacer yo es, para hacer las cosas fáciles, lo que tengo que hacer es, primero de todo, obtener el complemento A1 de B. ¿Cómo obtengo el complemento A1 de B? ¿Cómo se Todos obtiene? los dígitos binarios que tienen son los complementarios. O sea, si es 1 es 0, si es 0 es 1. ¿Y cómo lo hago? En la práctica, ¿cómo lo hago? ¿Tengo algún circuito que me permita hacer eso? Con un negador, not. Exactamente. Esto lo obtengo así. Entonces, si B es una palabra de 16 bits, necesitaré 16 negadores, 16 inversores. Y sumarle 1. ¿Está claro? Sí. Sí. ¿Cómo lo implemento entonces? Acá tengo 16 inversores. Esto sería el sustraendo, esto sería B. 16 inversores. Y claro, ¿cómo le sumo 1? Metiéndole 1 en la entrada de acarreo del bit menos significativo. Así de fácil. Entonces, aquí tenemos A, minuendo. Sustraendo era lo que llamábamos B. 16 inversores y le sumo 1. Esto sería el complemento a 1, le sumo 1, complemento a 2. Y acá tengo, en un sumador de 16 bits, lo que tengo es la resta. Y también tengo, en la última etapa, si ustedes se acuerdan, el pedido de préstamo, el borrow, se llama borrow, pedido de préstamo, es cuando, ¿se acuerdan cuando estudiaban en la primaria, hacían restas que si restaba, 15 menos 8, ¿qué hacía? 5 menos 8 no entra, ¿qué hago? Le pido un 1 a la etapa siguiente. Si le pido un 1 significa de un pedido de préstamo, un borrow. Aquí esto es el pedido de préstamo para un eventual dígito de orden superior que tengamos a la izquierda. Entonces, es muy fácil, a partir de sumadores, obtener un restador. ¿Cómo hago un sumador-restador? Que por momentos actúe como sumador o que por momentos actúe como restador. Lo que hago es utilizar una variable de selección que la llamo M, que me permite convertir sumador o restador. Si M vale 0, acá en lugar de tener inversores, ahora tengo compuertas OR exclusiva. ¿Qué significa tener entonces compuertas OR exclusiva? Tener compuertas OR exclusiva significa si acá tengo la variable A y acá tengo 0, a la salida de la hora exclusiva tengo A. Si aquí tengo
A. Y acá tengo un 1. Si recordamos cómo era la tabla de verdad de la función OR exclusiva, A, B, salida Z, cero, 0, salida 0. 0, 1, OR exclusiva de A y B son distintas, la salida vale 1. 1, 0, son distintas, la salida vale 1. 1, 1, 0. Fíjense que si ahora nosotros decimos que B es lo que llamamos la función de control. Si B vale 0, la salida es tal cual la entrada. Si B vale 0, la salida es tal cual la entrada. Ahora, si B vale 1, la salida es el complemento de la entrada. Es decir, que si la entrada vale 1, lo que tenemos a la salida es A negado. Con lo cual, si repasamos las clases primeras, de cuando veíamos las funciones lógicas básicas, la OR exclusiva se puede utilizar como un inversor controlado. Es decir, que si la entrada vale 0, no actúa como inversor. Si la entrada de control vale 1, actúa como inversor. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Sí. 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 Con lo cual, entonces, acá tenemos 16 OR exclusiva, que si la entrada M vale 0, actúa como una simple compuerta, no hace nada, es decir, que se comporta como un sumador. Primero operando, segundo operando, que llegan al sumador de 16 bits, se hace la suma. Si M vale 1, estas 16 OR exclusivas se comportan como inversores. Por lo tanto, vamos a estar, como M vale 1 y está entrando también en el acarreo de la etapa menos significativa, se va a comportar como un restador. Y a su vez también nos va a permitir, por esta otra OR exclusiva, actuar generando o acarreo o préstamo de acuerdo con el valor de M. Entonces, es muy fácil implementar un sumador-restador de 16 bits utilizando compuertas OR exclusiva. Veamos lo siguiente ahora. Supongamos que yo voy a trabajar con magnitudes de 4 bits. Entonces, para magnitudes de 4 bits, supongamos que yo quiero sumar 7 más 5. ¿Cuánto me da en decimal esto? Sin calculadora, ¿eh? Me da 12. Vayamos entonces ahora al mundo de los bits. 7, ¿cómo lo represento? 1, 1, 1. 0, 1, 1, 1. 5, ¿cómo lo represento? 0, 101 sería. 0, 1, 0, 1. Si me dice 101, está asumiendo que se trata de un sistema decimal. 100 es de
decimal. ¿Sí? Entonces, si yo ahora hago la suma, 1 más 1, 0, acarreo. 1 más 1, más 0, 0, me llevo 1, acarreo. 1 más 1, 0, genero un acarreo, más 1, 1. ¿Esto cuánto vale? 12. No. Si estoy trabajando en complemento a 2, aquí me aparece Ah, negativo. este 1 que me dice que es negativo. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que me pegué la vuelta de los números. Entonces yo tengo, supóngase que tengo, lo voy a hacer simple, ¿no? Para hacerlo rápido. Acá tengo las 16 combinaciones posibles. Entonces, si yo empiezo a sumar, yo empecé a sumar 7, que sería aquí, y me corro, entro en la zona de los números negativos. Es decir, vengo por acá. Es decir, me pegué la vuelta, me pasé. Porque con 4 bits yo puedo representar desde más 7 hasta menos 8. Con lo cual, esta magnitud que yo he obtenido aquí no es el 12 que yo esperaba. Hubo entonces un error. Ese error consistió en no tener en cuenta la máxima capacidad de representación que puedo yo con 4 bits, suponiendo que estoy trabajando en complemento a 2. Con lo cual, estamos viendo un típico caso de desborde, y el nombre aquí es bien específico. Desborde quiere decir que me pasé de rosca. Con lo cual, tengo que tener en cuenta que al sumar números positivos y que el resultado me dé negativo, se produjo un desborde. ¿Qué significa el desborde? Te pasaste, te equivocaste. ¿Lo puedo corregir? En principio no. Lo único que puedo hacer es detectar que hubo desborde. Análogamente, podría darse la situación, y ahora sería para el otro lado, de que si resto números negativos, que el resultado me dé positivo. Y es fácil de entender eso también. Por lo cual, si sumo dos números positivos y el resultado me da negativo, hubo desborde. Si resto dos números negativos y el resultado me da positivo, hubo desborde también. ¿Qué significa desborde? Overflow en inglés significa que me pasé de rosca, me pegué la vuelta, ya sea en un sentido o ya sea en el otro sentido. Conclusión, lo único que yo puedo llegar a hacer es detectar si hubo error, si hubo desborde. Por ahora no sé cómo corregirlo. ¿Alguna pregunta?
Por ahora no. Ahora no. No. Aquí me aparece V, que es el indicador de desborde. Cuando estoy trabajando en 16 bits, compara el bit más significativo de A con el bit más significativo de B. Y con el resultado de la suma. ¿Hubo desborde? Sí. A15 vale 0, complementado vale 1. B15 vale 0, complementado vale 1. Es decir, que si estoy sumando un número positivo, A15 en 0, con otro número positivo, A15 en 0, y en la suma el bit 15 está en 1, hubo desborde. Análogamente, si A15 está en 1, significa que A es negativo. Si B15 está en 1, significa que B es negativo. Y si S negado vale 1, significa que la suma es positiva. Conclusión, en esta situación también hubo desborde. Así que el desborde va a haber cuando la suma sea positiva, perdón, cuando la suma sea negativa y los sumandos sean positivos. O bien cuando la suma sea negativa y los perdón, cuando la suma sea positiva y los sumandos sean negativos. ¿Alguna duda? Bien. ¿Cómo hacemos ahora para generar un sumador decimal? El sumador decimal ya nos requiere a nosotros un análisis un poco distinto, porque hay todo un conjunto de números que no van a estar permitidos. Lo que acá nosotros estábamos viendo que nos producían errores de desborde, aquí la cosa va a ser distinta, porque 6 más 4 no me va a dar A como un sumador común. Es decir, si yo sumo 6 más 4 en un sumador de los que hemos visto hasta ahora, el resultado me va a dar A, no me va a dar 10. Entonces, ahí yo voy a tener que efectuar algún tipo de ajuste, algún tipo de corrección. Veamos cómo es el tema. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia numérica entre la base hexadecimal y la base decimal? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto vale? Ocho. ¿Por qué 8? Sería 10 para la decimal y 16 para la hexadecimal. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Entre 16 y 10, ¿cuál es la diferencia? El número, la 6. diferencia 6. Excelente. Entonces, voy a tener que hacer un ajuste cuando, fíjense, si yo sumo 6 más 4, el sumador binario que nosotros hemos visto hasta ahora me da como resultado A. Para llegar al valor decimal que yo quiero, le tengo que sumar 6. Porque A más 6 me da 1, 0. Yo lo voy a interpretar como 10, pero en realidad, con ese ajuste, con esa diferencia que estamos marcando, efectuando esa corrección de sumarle 6 al resultado, voy a llegar a un número similar en la representación al que yo busco. No es 10, sino que en realidad es
16. Pero la representación será un 1 y un 0. Entonces, si yo me cambio la cabeza y digo que ahora no estoy trabajando con números binarios, con números hexadecimales, y digo que estoy trabajando con decimales, me quedo contento. 6 más 4, si hago ese ajuste, esa corrección que vamos a tratar de ver ahora, cómo es ese tema, me da un número que me representa 10. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, tengo una magnitud A decimal, una magnitud B decimal, y para representar un número decimal necesito 4 bits. Y voy a obtener una suma que yo espero que sea decimal con un acarreo que lo tendré en cuenta porque siempre vamos a estar pensando en la modularidad que tantas veces mencionamos. Modularidad significa que voy a poder hacer un sumador decimal de 427 dígitos colocando sumadores decimales, 427 sumadores decimales. Tengo que hacer entonces el uso de un corrector que va a tener en cuenta la suma y si hubo o no hubo acarreo para sumar o no 6, generándome un resultado decimal. Entonces, el factor de corrección va a estar dado por el número 6, por lo que dijimos que es la diferencia entre la base hexadecimal y la base decimal, y que se lo vamos a sumar o no en ciertas condiciones. Cuando excedamos, por ejemplo, el número 9, tendremos que efectuar un ajuste, y cuando tengamos acarreo en esta suma, tendremos que hacer un ajuste. Vamos a ver todo un conjunto de casos para tratar de entenderlo. Vamos a ver, si yo sumo dos magnitudes y el resultado es 0, no tengo que hacer ninguna corrección. Porque si sumé algo con algo y el resultado me dio 0, significa que los dos números que sumé eran 0. No tengo que hacer ninguna corrección. Si ahora la suma es 1, tampoco. 2 tampoco, 3. Ahora, hasta 9 no tengo que hacer ninguna corrección. Ahora, si yo sumo dos magnitudes decimales y el resultado me da 1, 0, 1, 0, es decir, lo que sería en hexadecimal A, tengo que efectuar una corrección. Y a partir de ahí, desde A hasta F, tengo que efectuar corrección. Ahora bien, si yo tengo que la suma, el resultado de la suma, me da 0, pero con acarreo, quiere significar que tengo que hacer un ajuste, porque si al hacer la suma me dio 1, 0, directamente la suma sin ninguna corrección, me dio 1, 0, quiere significar que me pasé de F. Es el número siguiente a F, es decir, que hubo un acarreo. Conclusión, tengo que efectuar un ajuste. Es la representación del número 16. Análogamente para el 17, para el 18, para el 19 y así sucesivamente. Aquí tengo entonces que hay ciertas condiciones que requieren un ajuste sumándole 6. Esas condiciones son que me pasé del número 9 o que en la suma tuve acarreo. Si en la suma tuve acarreo, quiere significar que estoy por encima de F y por lo tanto me dio 16, 17, 18, 19, etc. Esas son las condiciones de corrección. Ejemplos. Si sumo 6 más 3, el resultado me da 9. Está bien, está por debajo del factor de corrección. Es menor que 10. Ahora bien, si sumo 6 con 7, me da 6 más 7, me da D. Con lo cual, es un número que requiere corrección. Con lo cual, le sumo a este resultado, le sumo 6.
y me da efectivamente 6 más 7 me da este 1 generado por el acarreo, 3. Si bien estamos operando todo en formato binario, me quedo con la imagen de que este resultado es decimal. Otro caso, 9 más 8. 9 más 8 me da un acarreo y acá me da 1. No lo tengo que interpretar como 11, sino que este acarreo me dice que tengo que hacer un ajuste porque estoy en estas situaciones de aquí. Me pasé de F. Tengo que hacer entonces un ajuste y le tengo que sumar 6. Es decir, que me da 1, 7. Estas son las condiciones de ajuste, de sumarle 6. Cuando me pasé de A o cuando hubo acarreo. ¿Queda claro? Sí. 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 Gracias. Bueno. Tenemos entonces que si armamos de la manera que hemos visto recién un sumador de un dígito, podemos colocarlos en cascada para ir formando sumadores ahora de las decenas. Arrancamos con las unidades, pusimos un sumador, las decenas, las centenas y así sucesivamente. Si lo deseamos, podemos hacer un generador de acarreo avanzado sobre el decimal. Podemos también, como vamos a ver, hacer un sumador-restador en decimal. Es decir, lo que hemos visto anteriormente es aplicable. No es una cosa o la otra, sino que es absolutamente aplicable. Podemos entonces hacer un sumador-restador en BCD, en el cual aplicamos las dos condiciones anteriores. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que en lugar de hablar de complemento a 2, como hablábamos con el sumador-restador binario, tenemos que hablar del complemento a 10. Para lo cual obtenemos el complemento a 9 y luego le sumamos 1. Siempre el principio es el mismo. Es lo que se llama el complemento a la base disminuida. Si yo estoy trabajando con 2, el complemento a la base disminuida es, obtengo el complemento a 1 y le sumo 1. Para trabajar en números decimales tengo que operar con el complemento a la base disminuida, es decir, 9. Y luego sumarle 1. Con lo cual, entonces, si yo quiero restar 950 menos 623 en decimal, lo que tengo que hacer es, el 950, tal cual, el sustraendo, obtener el complemento a 9 y sumarle 1. Entonces, el complemento a 9 quiere significar lo que le falta al sustraendo para llegar a 999. En este caso será 376. Hago la suma con un 1 adicional para obtener el complemento a 10 y me da el mismo resultado. Entonces tengo que obtener el complemento a 9 y sumarle 1. Según lo que escribimos hasta acá es una cosa de marcianos. Porque el complemento a 9 parece que es un despelote. Vamos a ver que no es un despelote. Bueno, acá tenemos entonces, para el complementador a 9, tenemos la magnitud B, que es el sustraendo, el complementador a 9, le sumamos 1. Y ahí tenemos entonces el complemento a 10, con lo cual estoy restando a menos B. Vamos a ver cómo hacemos el complementador a 9. Aquí entonces tengo que este sumador decimal se convirtió en un restador al introducir el complemento a 9 y sumarle 1. Y luego lo voy propagando de la misma manera. Y acá lo que tenemos en la última etapa, lo mismo que pasaba con
el sumador-restador binario, tenemos el inversor este que nos permite generar el borrow. Es decir, que el borrow es el complemento del carry. El pedir prestado es el complemento del acarreo. ¿Cómo hago entonces el complemento a 9? Bueno, el complemento a 9 lo hago por medio de un restador. Le meto 9, por un lado, meto la magnitud B, que es de la cual es el sustraendo, que es el cual quiero obtener el complemento a 9, con un 1 en la entrada de acarreo, y entonces hago 9 complemento a 1 de la magnitud B, es decir, que hago la resta al tener este 1 aquí. Si estoy obteniendo aquí el complemento a 10, entonces 9 menos el complemento a 10, obtengo 9 menos B. Esto sería entonces el complemento a 9 que estaba tan preocupado antes. Tengo que agregarle entonces otro sumador. Todo esto es por culpa de tener 10 dedos. Nosotros tenemos que hacer todos estos engendros y ajustes por el hecho de tener que trabajar en magnitudes decimales. Con lo cual, entonces, si yo quiero hacer un sumador-restador decimal de 3 dígitos, hago un sumador decimal con el ajuste que hemos visto, si es mayor que 6, si tuvo acarreo, hago el complemento a 9, según lo que hemos visto recién, le sumo un 1 en el bit menos significativo para hacer el complemento a 10, y de esa manera aquí tengo la suma o resta de acuerdo a que el complemento a 9 controlado está hecho ahora con compuerta sola exclusiva, no con inversores. Es decir, que acá estamos uniendo todo lo que hemos visto hasta aquí. Es decir, estamos hablando de sumadores, estamos hablando de restadores a través del sumador-restador controlado de la hora exclusiva, y estamos incorporando también el complemento a 9 para obtener la resta en magnitudes decimales. Digamos que esto es un poco la síntesis de todo lo que hemos visto hasta aquí. Entonces, aquí tenemos un complementador controlado, es decir, que suma o resta, para lo cual, fíjense que es muy interesante porque la magnitud M me está manejando el 8 más 1, 9, es decir, que suma o 0 o suma 9. Para que no haga nada, en el caso que yo lo que quiero es sumar, esto no hace nada, porque me deja pasar la magnitud B tal cual. Si M vale 0, es decir, no complementa, estoy sumando. El inversor controlado, que es la compuerta hora exclusiva, se comporta como una simple compuerta que me deja pasar el dato, y acá le estoy sumando 0. Mientras que si lo que quiero es restar, M vale 1, con lo cual este invierte, estas 4 compuertas hora exclusiva invierten, y aquí a la salida, y aquí estoy sumándole 9, obteniendo entonces el complemento a 9, o lo dejo pasar tal cual. ¿Alguna pregunta? Bien. Si no hay preguntas, todos seguramente tenemos un teléfono celular. En ese teléfono celular tenemos guardados, por ejemplo, nuestros contactos. Esos contactos los podemos modificar e inclusive borrar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo les parece que se logra eso? ¿Se pusieron a pensar alguna vez cómo es que hacemos modificaciones
en algún dispositivo, como por ejemplo en nuestro teléfono celular? No, la verdad que nunca lo pensé. Tendremos entonces algún adentro de nuestro teléfono, tendremos algún dispositivo programable, algo que sea programable, que nos permita modificar los contactos, que nos permita cargar una actualización del sistema operativo que el fabricante del teléfono periódicamente nos genera y nos envía. Fíjense que necesitamos tener alguna forma de guardar las actualizaciones del sistema operativo, las actualizaciones de contacto, todo lo que las condiciones, porque para que cuando yo apague el teléfono y vuelva a arrancar, la intensidad de la pantalla sea la misma, es decir, que no cambie, que no empecemos todo de cero. Lo mismo sucede cuando tenemos una máquina. Por ejemplo, una máquina, una extrusora de plástico, es decir, una máquina que me permite fabricar baldes, palanganas, tenedores de plástico. Requiere toda una serie de ajustes. Entonces yo contrato a José Extrusora, que viene y me pone a punto la máquina para fabricar unos maravillosos baldes de plástico, que significa de que el tipo hace los ajustes para que la matriz esté presionada durante tanto tiempo, se le agreguen tantos gramos de granallas, es decir, de pedacitos de plástico, para fundirlos y hacer el balde, que después de que se levanta la temperatura a tantos grados y está oprimida la matriz durante tantos segundos, se le inyecta tanto tiempo aire frío. Es un despelote el ajuste, no tiene que ser un tipo experto. Entonces, me lo ajusta y me quedan unos maravillosos baldes, pero que son la envidia de Colombraro. Ahora, tengo un corte de luz, o un operario se tropieza y me desenchufa la máquina. Se tropieza con el cable y me desenchufa la máquina. Perdí todo. Nuevamente aquí tendré que guardar los ajustes, lo que se llamaría aquí el setup, en alguna memoria que se llamará no volátil. Es decir, que no se volatiliza lo que yo guarde. Es entonces un dispositivo programable. En esta última parte vamos a ver entonces dispositivos programables. Los dispositivos programables en forma genérica van a tener, ahora vamos a tratar de interpretar, una matriz de conexión AND y una matriz de conexión OR. ¿Para hacer qué? Productos y sumas. O sea, aquí tengo las entradas. Con esta matriz de conexión yo acá voy a hacer, por ejemplo, B negado, C anegado. Aquí voy a tener B, C negado, A. Y así sucesivamente. Y esto voy a sumar entonces después este producto con este otro producto en esta compuerta OR. Para lo cual tengo esta otra matriz de conexión. O sea, aquí yo voy a tener las variables y sus complementos que esta matriz de conexión me permita llevar de las entradas, de los complementos a las entradas, hasta aquí. Y esta otra matriz de conexión me va a sumar este producto con este producto para aquí. Y este producto con este producto con este producto para esta otra. Esto que estoy mostrando tiene absoluta versatilidad. Puedo hacer producto de cualquier entrada con cualquier entrada y sus complementos, y acá puedo sumar cualquier producto con cualquier producto para generar las salidas. Este es entonces el dispositivo programable más genérico que pueda llegar a imaginar yo.
Esto es lo que llamamos nosotros dispositivos lógicos programables. Y la abreviatura en inglés es PLDs. Programmable Logic Devices. Lo más fácil para obtener es una PROM. Las PROM históricas tenían fusibles. Y cuando decimos fusibles, son fusibles de veras. Fusibles que se volaban, que se quemaban. Se programaban y se quemaban. Entonces, el decodificador me permite generar a la salida un mini término. Es decir, que acá tengo la primera matriz de conexión, la primera AND. Y acá lo que tengo es la segunda matriz, que son las sumas. O sea, aquí tengo producto, acá tengo suma. Con lo cual, lo que hago es generar una suma de productos. Y yo digo cuáles tengo en consideración por medio de estos fusibles. Estas memorias PROM es la abreviatura de Programmable Read Only Memory. Memoria de lectura solamente programable. Esto es histórico. Esto existió hace 40 años. El problema que tiene es que si yo me equivoqué y fundí y quemé, que volé un fusible de estos por error, tengo que tirar la memoria. Entonces, las memorias PROM son la introducción, pero las memorias PROM no tienen aplicación desde el punto de vista práctico. Se implementaba por medio de un transistor en el cual teníamos un fusible en la base. Si el fusible estaba bien, este transistor estaba cortado. Si el fusible fue volado en el proceso de programación, este transistor conduce. No tengo entonces forma de reponer el fusible si lo volé, si lo quemé. ¿Cómo se implementó? Históricamente se implementó por medio de una matriz de diodos. Entonces, si activo esta salida y está este fusible, si esta salida está en 1 y activo y este fusible está, voy a tener un 1 sobre D2. Si este fusible fue volado, voy a tener, por acción de este resistor de pull down a tierra, voy a tener un 0 en D1. Y si este fusible está, y pongo un 1 en Q0, es decir, que seleccioné por medio de A0 y A1 la salida en Q0, voy a tener entonces un 1 sobre D0. Así que volando o dejando los fusibles, voy a tener una palabra que me va a aparecer sobre la salida cuando yo la seleccione por medio de las líneas de dirección A1 y A0. Nuevamente, debemos reiterar que esto es bárbaro, salvo que voy a tener problemas si por error vuelo algún fusible en forma indeseada o por error. Apareció con el tiempo lo que se llamaron, perdón, son cosas que pasan. Las memorias EPROMs.
EEPROM, la E que aparece aquí, significa erasable, borrable. Entonces son memorias de lectura solamente programables y borrables. En lugar de tener fusibles, lo que tienen es un transistor de tipo MOS con una particularidad. Tiene una compuerta de control que va conectada al exterior, que es un pedacito de aluminio, y tiene una compuerta flotante que también es un pedacito de aluminio, pero fíjense que no tiene ninguna conexión con el mundo exterior. Y vamos a ver ahora cómo es que funciona. Acá tenemos entonces la compuerta flotante. Este sería el esquema en 3D de lo que es un transistor de una memoria de este tipo. Esta es la parte del sustrato de silicio. Tenemos una parte tipo P y aquí tenemos tipo N, con conexión hacia el exterior, drenaje y fuente y compuerta. Y lo que aparece aquí en rojo es una compuerta flotante, no está conectada a nada. Las versiones, por ejemplo, que uno ve aquí, este sería el circuito y vemos que tiene una ventanita, que esta ventanita es una ventana de cuarzo, porque estas memorias son borrables. La E de EEPROM significa borrable por radiación ultravioleta. Yo la programo en forma eléctrica y la borro con radiación ultravioleta. Aquí lo vemos entonces en otra interpretación. La memoria EEPROM entonces se programa en forma eléctrica. ¿De qué forma se programa? Si nosotros le aplicamos una tensión positiva a la compuerta, positivo aquí me va a generar, como si fuera un capacitor, si acá te pongo una tensión positiva, me va a generar cargas negativas en esta compuerta aislada. Y con lo cual, si yo le aplico una tensión lo suficientemente importante como para que se produzca un fenómeno de física atómica, de que los electrones tienen energía suficiente como para saltar la barrera de potencial que me introduce aquí esto que vemos nosotros en blanco, que es dióxido de silicio, que es un muy buen aislante. Entonces, si yo le aplico una tensión alta entre drenaje y fuente, voy a lograr que los electrones, entre comillas, pinchen el dieléctrico, que es el dióxido de silicio, que es un muy buen dieléctrico, y se instalen cargas en esta compuerta aislada, que no tiene conexión hacia el exterior. Lo cual significa que como este es un dieléctrico tan bueno, las cargas que yo almacene en esta compuerta aislada perdurarán años. Garantizan por lo menos 10 años. Y luego, cuando yo le aplique tensión acá, si tengo electrones en la compuerta flotante en rojo, lo que yo haga sobre la compuerta general de conexión hacia el exterior no me va a inducir el canal para que haya conducción entre fuente y drenaje. Para borrarlo, lo expongo a radiación ultravioleta, que podría ser, por ejemplo, una lámpara germicida, y esa radiación ultravioleta excita los electrones que estaban atrapados en esta compuerta y permiten que salte ahora en sentido contrario la barrera dada por este dieléctrico, se recombinen y me quede descargado. Entonces se borra la memoria por medio de radiación ultravioleta. Es un poco incómodo, porque ustedes imagínense que cada vez que yo quisiera cambiar un contacto en el teléfono, tuviera que exponer el teléfono a radiación ultravioleta. Entonces, eso dio lugar,
Bueno, y esto que decíamos nosotros aquí, que esta ventanita, que es por la cual se borra la memoria, tiene que ser de cuarzo, porque el vidrio común es opaco a la radiación ultravioleta. ¿Por qué radiación ultravioleta? Porque tiene más energía. Recuerden ustedes que la energía de una onda electromagnética es proporcional directamente a la frecuencia de esa onda electromagnética. Y la radiación ultravioleta tiene mayor frecuencia y por ende mayor energía que la radiación visible. Aquí vemos, esto es un encapsulado cerámico, es muy viejo, muy caro, y acá vemos un encapsulado epoxi, en el cual la ventanita ya está mucho más absorbida por todo el encapsulado. La memoria flash es un tipo de memoria en el cual se borra también en forma eléctrica. Se programa en forma eléctrica, se borra en forma eléctrica. Y esa es la que tiene nuestro teléfono, esa es la que tiene la extrusora de plástico, y que nos permite borrar en forma eléctrica lo que nosotros queremos cambiar. Los bits que querramos cambiar para colocar un nuevo contacto o para modificar el contacto que teníamos antes o para cambiar la intensidad de la pantalla y que quede retenido para la próxima vez. Entonces la memoria flash, la escritura, lo que hace es inyectar electrones en la compuerta con estas condiciones que no vale la pena recordarlas, no interesa. Y para el borrado, lo que se hace es ahora excitarlo como para que esos electrones vuelvan a saltar la barrera de potencial dada por el dieléctrico y se recombinen y se descargue. Con lo cual se programa y se borra en forma eléctrica. Imaginemos con una memoria PROM, ahora, obviamente que esto es válido para una EPROM y por supuesto que para una memoria flash. Pero imaginemos que hacemos un multiplicador de 2 bits. Multiplico la variable X por la variable Y. Y el resultado está en la variable Z. Multiplicar 2 bits por 2 bits significa como máximo multiplicar 3 por 3. Con lo cual, el máximo resultado que puedo obtener con este multiplicador es el número 9. Que significa, aquí está tapado por el título, significaría un 1 en este bit. Todo lo demás están en 0. Entonces, ¿qué hago? 0 por 0, el resultado es 0. 0 por 1, el resultado es 0. 0 por 2, el resultado es 0. 0 por 3, el resultado es 0. 1 por 0, el resultado es 0. 1 por 1, por fin, el resultado es 1. Y así sucesivamente. Lo que yo estoy pretendiendo ahora es este multiplicador implementarlo por medio de una memoria PROM. Lo que hago es entonces la síntesis del bit Z3 de la variable de salida Z. Entonces, Z3 va a valer 1 cuando X1, X0, Y1 e Y0 valgan 1. Con lo cual, veo que Z3 es directamente el minitérmino 15. Todos en 1. Ahora, Z2. Z2 vale 1 en varias ocasiones. Entonces, Z2 va a valer 1 cuando tengamos el minitérmino 10, el minitérmino 11 o el minitérmino 14. Entonces, Z2 será la suma del minitérmino 10 más el minitérmino 11 más el minitérmino 14. Z1, el bit 1 de la salida, va a valer 1 cuando tengamos el minitérmino 6
el mini término 7, el mini término 9, 6, 7, 9, 11, 13 y 14. Y Z0 es el que corresponde a los, al bit menos significativo y que va a valer 1 cuando tengamos el mini término 5, el mini término 7, el mini término 13 y el mini término 15. Esto es Z0. Con lo cual, yo quiero usar una memoria PROM en la cual voy a tener en las entradas de direccionamiento Y, X y la salida va a ser Z. Y lo represento de esta manera. Para no tener que hacer una compuerta OR que sea la suma de todos los minitérminos, porque piensen ustedes que yo aquí lo que estoy haciendo es una suma de productos. Los productos son los minitérminos. Entonces hago una suma de productos y obtengo a la salida entonces de esa suma de productos Z3, Z2, Z1 y Z0. Lo que estoy representando aquí con esta cruz es la unión, para hacerlo más fácil. A D3 llega solamente la salida 15 de este decodificador. Este decodificador, habíamos dicho, que es el que me genera los minitérminos. Ahora, D2 va a ser, esto es equivalente a poner una línea que me una O14 con la compuerta, O11 con la compuerta, O10 con la compuerta. Entonces, es una forma más simple, menos empastada de representación. Quiere significar esta cruz de que de esa fila surge una línea vertical que me va a la compuerta OR. Y acá estoy diciendo entonces que D0 es la suma del minitérmino 5, del 7, del 13 y del 15, que era exactamente lo que habíamos visto aquí. Entonces, esta es una forma de implementar una función lógica cualquiera. En este caso pusimos un multiplicador porque se nos ocurrió, porque nos pareció que era fácil. Hacemos entonces una función lógica compleja porque estoy resolviendo 4 variables de salida, D0, D1, D2 y D3, Z0, Z1, Z2, Z3 en la tabla original, por medio de un decodificador y de una memoria PROM, que en realidad está todo en uno solo. El decodificador está dentro de la memoria PROM. La PLA es una abreviatura. PLA es Programmable Logic Array. Arreglo lógico programable. Que tiene una matriz AND de entrada y una matriz OR de salida. Si tenemos aquí una matriz AND y aquí tenemos una matriz OR. ¿Qué significa esto? Que de cada cruz nos va una línea a la entrada de la compuerta AND. Cada cruz significa que hay una línea que va a cada entrada de la compuerta OR. Y acá yo lo que tengo son, en este caso, 4 entradas y sus correspondientes complementos. La PLA me permite, en este caso, con 4 entradas, generar 10 productos. ¿Por qué 10 productos? Porque puse 10 compuertas AND.
Si yo pusiera 8 compuertas AND, diría que puede generar 8 productos. Y 4 salidas. Esas 4 salidas son las que me permiten hacer las sumas. Entonces, esta es una compuerta PLA. Vamos a ver cómo implementamos la misma función anterior. Entonces, acá tengo de vuelta Z3, Z2, Z1, Z0. Que está representado acá por las funciones producto y suma que surgen de la tabla de verdad de la cual arrancamos. Con lo cual, lo que nosotros hacemos es tomar una PLA de 4 entradas, 10 productos y 4 salidas. 4 por 10 por 4 se tiene que leer 4 entradas, 10 productos, 10 compuertas AND, y 4 salidas, es decir, 4 compuertas OR. Entonces, si yo voy para atrás, voy a llamar a las entradas X, las voy a llamar Y, y a lo que yo llamaba Z, lo voy a llamar O. Entonces, lo que hago acá es simplemente representar las funciones que vienen desde el primer ejemplo de producto de 2 bits, representado en este conjunto de ecuaciones. Es la misma información que nosotros teníamos cuando obtuvimos la expresión como producto como suma de minitérminos, etc. Entonces, en la PLA, lo que yo tengo es las entradas, sus complementos, y yo voy tomando, para poder representar esas funciones que vimos recién, las flechitas, las rayitas que yo quiera. Fíjense que hay algunas en que están todas. Esto significa que no es tenida en cuenta. Nosotros acá, ¿cuántos productos tenemos? Un producto, 2 productos, 3 productos, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Con lo cual, nosotros tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos. Estos dos últimos no se utilizan. Entonces, obtengo los productos que necesito, de acuerdo con la tabla de verdad de la cual arrancamos, y luego los voy sumando para ir generando las salidas output 1, 2, 3, 4, siempre de acuerdo con la tabla de verdad. Entonces, yo tengo O1 y esta es I. Entonces, O1 es el producto de I1, I2, I3, I4. Vamos a ver cómo lo hicimos. El producto de I1, I2, I3 e I4 es aquí. I1, I2, I3, I4. Aquí tengo el producto que necesito. Y por medio de esta cruz significa que va él solito a la salida O1. Efectivamente, O1 es el producto de I1, I2, I3, I4. Veamos I2. Es el producto de I1, I3 e I4. I1, I3, I4 negado. Un producto. Y acá tengo I2. O2, perdón. Entonces, de esta manera, con el conjunto de entradas que yo necesite de acuerdo con la tabla de verdad, obtengo las salidas que necesito de acuerdo a los requerimientos de mi problema. La PAL es, fíjense, son las mismas letras, pero le cambiaron el orden.
Programmable Array of Logic. Arreglo lógico programable. Hay una gran diferencia. No tengo la versatilidad de la PAL. Fíjense que las sumas y los productos son restringidos. No es cualquiera contra cualquiera. Entonces, la PAL es mucho más accesible porque es más barata, porque tiene menos componentes, porque es menos compleja. Y también es mucho más restringida en cuanto a las posibilidades de lo que puedo hacer. La PLA es mucho más general. La PAL es mucho más restringida. Menos componentes y por lo tanto más barata. Tengo algunos programitas que me permiten entrar la tabla de verdad y automáticamente me genera las conexiones que yo necesito. Entonces, la PAL es menos versátil que la PLA, porque la PLA tiene la matriz AND de entrada y la matriz OR de salida. Acá está todo restringido. Es como si hubiera tomado un pedacito quitándole versatilidad. Entonces aquí tengo una PAL de 4 entradas, 12 productos, y aparte tengo salidas de 3 estados. Esta, por ejemplo, es una salida de 3 estados, esta es una salida de 3 estados. Y tengo también algunos terminales como IO3, que es bidireccional, IO2 también es bidireccional. ¿Lo podría llegar a usar como entrada? Sí. Esta es una PAL muy popular, muy fácil de usar, la 16L8, y que es la que vamos a utilizar nosotros en la parte práctica. ¿Preguntas? ¿El 16L8 es por alguna razón entradas con puertas o no? Esto es, L es de low, de activa baja. ¿Ven que aquí aparece el simbolito activa baja? Sí, Es el inversor. 8 es la cantidad de salidas que tengo. bien, Y 16 son los productos. ok, gracias. Es una nomenclatura de los fabricantes. Les pido por favor, inmediatamente voy a subir el video. Les pido por favor que traten de ver el video para la clase del jueves y de esa manera, si hay dudas, dificultades, traten de hacerlo teniéndolo fresco, es decir, tan pronto Zoom me lo entregue, yo lo subo hoy mismo al campus virtual y le envío por el grupo la información. La próxima semana ya vamos a comenzar con circuitos secuenciales. Que esa era la parte que Amir quería volver a ver, que le había generado algunas dificultades el año pasado. Avísenle, por favor. Dale. ¿Alguna? Sí, perdón. No, nada, que sí, que le avisamos. Perfecto, entonces. ¿Alguna